Ya cuando esté ahí me dice, ay, dice, muchas señales y maravillas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Los que creían en el Señor aumentaban más por el número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, cayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Había un mover, gloria a Dios, había un mover bien lindo aquí, donde dice que habían señales, maravillas, habían prodigios tremendos por las manos de aquellos hombres líderes, pescadores. Otro era cobrador de impuestos, otro era conocido como el médico, escritor del libro de los Hechos, apóstol Lucas. Había un mover bien lindo en estos hombres. El significado de apóstol es simplemente enviado, no es nada más que el boom que se le da por ahí en estos tiempos, y ellos entendieron que al ser enviados ellos debían dar lo mejor de cada uno de ellos. Pero para que llegaran a Hechos 5, voy a hacer un pequeño recuento, que ustedes conocen muy bien el libro de los Hechos, empezando en Hechos capítulo 1. Ellos se preocupan por algo. Jesús viene por última vez delante de ellos. Ellos le preguntan en el verso 6 por ahí del capítulo 1 que si restauraría el templo, que si restauraría el reino de Israel para estos tiempos. Jesucristo le dice en pocas palabras: esto es de mi Padre, a quien quiere revelarlo, revela, tranquilo, esto a ustedes no les preocupa esto ahora. Pero el verso capítulo 8 es tremendo, porque es una instrucción que Jesús le da a ellos, el cual les va a servir para poder llegar a alcanzar cosas tremendas en su vida y poder tener todo lo que ellos pudieron lograr. Y se les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta Cuba, hasta Haití, hasta todos los lugares, gracias al Evangelio, a la locura del Evangelio. Y es bien lindo. Después ellos escuchan esto, Jesús es alzado en las nubes, que conoce bien el libro de los Hechos, vuelve con el Padre. Ellos entonces buscan un discípulo más, porque faltaba ya por Judas. Usted sabe, la suerte cae sobre Matías, entre los 6 Matías. Ahora Matías es el sucesor, el próximo apóstol. Están ellos 12 en el aposento alto. Se menciona a María, la madre de Jesús. Se mencionan mujeres que le servían a Jesús. Me imagino que ahí estaba María Magdalena. No puedo decir que estaba porque no se dice claramente el nombre. Me imagino que estaba también María, hermana de Lázaro, Marta, que aprendió cuál era la mejor parte, que era el servicio que cada yo. Tal vez Lázaro estaba ahí también. La Biblia no especifica. Lázaro tenía que agradecerle bastante a Jesús. Después de 4 días muerto fue resucitado. Tremendo. Como que digo, me enfoco, porque no voy a pasar por lo mismo de nuevo. Pero bueno, la Biblia no especifica. Lo cierto es que quedan 120 en el aposento alto. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, ellos están buscando la promesa que se les dio en Hechos 1:8. Ellos están perseverando unánimes juntos, dice la palabra, en oración. Y de repente viene del cielo como un viento recio sobre aquella casa. Imagínense que aquí ahora irrumpe un viento recio, que se sientan todas estas teclas aquí sonando, y entra ese viento aquí y todos escuchen lo que está ocurriendo. Eso fue lo que pasó allí. Hubo una manifestación del poder del Espíritu Santo visible a muchos en aquel lugar, lo cual dice que reparten lengua que venían como de fuego, fueron llenos del Espíritu Santo y se les dio cómo hablar a cada uno de esos 120 de esas lenguas. Aquellas personas que van corriendo porque había ocurrido algo que no había ocurrido nunca, lo sobrenatural de Dios, de repente de Dios, que aparece cuando menos lo imaginamos, de la manera que menos pensamos, y ahí aparece Dios. Es bien lindo como aquellas personas podían escuchar hablar a estos hombres que eran galileos, dice la palabra, en sus propias lenguas, y habían de muchos lugares de la tierra. Algunos pocos, como siempre, critican y decían: está lleno de monstruos, pero después vemos el primer discurso de Pedro diciendo: en la hora tercera está empezando la mañana, y estos siempre eran los menos en aquel lugar.
Los demás, lo cierto es que me imagino que Dios le dio a través de esa lengua un mensaje evangelístico a sus corazones, de tal manera que cuando Pedro termina su discurso, como 3.000 acercan a Cristo y van a las aguas al momento y son bautizados. En el capítulo 3 ocurre el primer milagro, que dice que va Pedro y Juan allí al templo llamado La Hermosa, y afuera del templo solían poner un hombre que llevaba más de 40 años, que estaba cojo de nacimiento. El hombre no sé si tenía el pie torcido, lo tenía seco, un pie más corto que el otro. La Biblia no especifica. Lo cierto es que cuando ellos, llenos del Espíritu Santo, van a entrar a aquel lugar, este hombre, como suele hacer, les pide limosna. Pedro y Juan lo miran en los ojos y lo toman y le dice: Pedro, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate y anda. Y aquel pie que estaba torcido, o que estaba más corto, o estaba muerto, recibió vida, todo fue a su lugar. Aquel hombre entra brincando después de 50, más de 40 años, unos 50 y tantos años, tal vez 60 años, este hombre así en esa condición, desde que había nacido. Todos se quedan maravillados por lo que ocurre. Y como 5.000 más se acercan a Cristo. Ya habían 8.000 que el apóstol Lucas cuenta hasta aquí 5.000. Esto por la llenura y el poder de Dios que estaba siendo manifestado. Ahora, cuando esto ocurre, empiezan los fariseos a levantarse. Ellos no querían que mencionasen el nombre de Jesús. Ellos estaban en contra de este nombre, porque todos estaban yendo en pos de este nombre. Y dice que ellos están presos en Hechos capítulo 4 una noche, al otro día lo sueltan, pero lo amenazan de que no hablen más de este nombre. Ellos no le dijeron: no vamos a hacerle caso a ustedes. Ellos siguieron hablando de este nombre. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Es decir, que el evangelio nunca puede pararse. Venga quien venga, con el rango que tenga, no se puede detener el evangelio. Esto no ocurría en la vida de estos hombres. Después vemos cómo ellos oran en Hechos capítulo 4, verso 31, ya vuelven a ser llenos del Espíritu Santo, pero ya ellos eran llenos. Ahora esta llenura vino específicamente a darle algo que le faltaba, y era el hablar con de nuevo la palabra de Dios. Ellos reciben esta llenura y están dispuestos ya a recibir azote, lo cual en Hechos capítulo 5, un poco más abajo de lo que leímos, ellos por primera vez reciben azote y se gozan por recibir azote por causa del nombre de Jesús. Había algo claro y bien lindo en la vida de estos apóstoles. Ellos no dejaban nunca en su mensaje de mencionar al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesucristo de Nazaret. Había un mensaje en cada uno de ellos que siempre reflejaba la vida de Cristo, y la gloria de Dios se manifestaba por este nombre, aquel que les había entrenado, aquel que les había llevado en el camino, aquel extraordinario Jesús. Ahora había algo bien lindo que trajo este avivamiento también. Aquí en el libro de los Hechos capítulo 2 verso 42, por ahí empieza hablando de que ellos compartían el pan, andaban juntos, unánimes, no había entre ellos disensiones de quién era el más grande, quién era el más pequeño. Ellos vivían una vida tan linda que en el pueblo no había necesidad de nada. En Hechos capítulo 4 verso 32 también ahí refleja esto, y habla de un hombre llamado, muy conocido después, llamado José, por el sobrenombre de Bernabé, que significa hijo de consolación, que este Bernabé es después quien discipula a Pablo cuando se arrepiente del mal camino que llevaba y tiene un encuentro con Jesús. Pero este hombre le pone una heredad que vende completamente a los pies de los apóstoles, a disposición de ellos. Y vemos como estos primeros apóstoles, a cual nosotros debemos admirar, debemos aprender de ellos. Ellos no se hicieron ricos en ningún momento. Cuando todos le daban la riqueza, ahí sí se daba dinero. Ahí sí se habla de dinero. Ellos le daban de las heredades, lo vendían, llevaban todo a ellos para que ellos fueran quienes administraran todo el dinero. Y ellos, pudiendo ser multimillonarios en aquellos tiempos, ellos aprendieron a vivir como Jesús les dijo, a darle el pan al hambriento, a darle al necesitado, llegar a la necesidad. Y era bien lindo lo que Jesús hacía en su vida. Por eso cuando llegan a Hechos capítulo 5, es tanto la vida, la armonía que había entre ellos, ahí en Jerusalén, la capital de Israel, que ya Lucas no puede contarlo. Ya dice que cada día se añadían más y más y más a la iglesia. Ya él contó hasta 8.000, pero ahora tal vez ya eran 10.000, 20.000, 30.000. No había quien los parara.
Y no solo eso, sino que eran llenos del Espíritu Santo también. Aleluya. La condición de los apóstoles. ¿No lean en el libro de los Hechos? Ahora bien, personas, mira qué lindo. Estos hombres fueron los que llevaron a Cristo a la cruz. Estos que se estaban arrepintiendo. Estos fueron los que dijeron: suéltenos a Barrabás y entreguen a Cristo. Estos fueron los que caminaron con Jesús en el desierto. Y Jesús les alimentó. Y cuando Jesús dijo: quien no comiera mi carne y bebiera mi sangre no tendrá parte conmigo en el reino de los cielos, todos se van, porque dura era la palabra. Jesús estaba hablando en parábola, metafóricamente, porque el pan iba a significar su cuerpo partido en pedazos y el vino la sangre. Por eso en la cena final el pan entre todos, que se representaba su cuerpo, y les dio a beber del vino y a hacer su sangre por todos nosotros, derramada en la cruz del Calvario. Vemos como se cumple una oración bien linda de Jesús, cuando Jesús dice: Padre, perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen. Todo esto se habían arrepentido gracias a esa oración, gracias a la predicación de estos hombres que dijeron: ustedes que llevaron a la cruz a Cristo, ustedes que no sabían lo que estaban haciendo, estos milagros, estas cosas que están ocurriendo aquí en Jerusalén, es por este Jesús. Y ellos se arrepintieron y se volvieron sus corazones a Dios. Aquí había maravillas tremendas, aquí había señales tremendas. Qué lindo cuando todos pueden ser sanos, cuando venían todos y todos eran libres. Pero hay que ver la vida de estos hombres. Estos hombres no se creían los superhombres. Estos hombres eran hombres de servicio. Hay un hombre después llamado Esteban, acusado como estos hombres, con prodigios, maravillas, señales tremendas, que cuando me imagino que van a buscar el diácono, en Hechos capítulo 6, ya el primero ir corriendo de aquí, envíame a mí, porque es el primero que sale en la lista. Ahí como diácono, como servidor, él no se llama profeta ni maestro, pero cuando tú lees en Hechos capítulo 7 todo el conocimiento que tenía este hombre, usted queda con la boca abierta, empieza hablando de Abraham, Isaac, Jacob, y especificando cosas, y de José y de Moisés hasta llegar a Cristo. Y después también, como este hombre imita a Jesús, cuán grande la fe de este hombre, cuando está viniendo dice: Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Y ahí podemos ver cómo se traspasa un manto, porque dice que lo ponen a los pies de aquel hombre llamado Saulo, que era perseguidor de la iglesia. Ahí podemos ver que hay un Hechos capítulo 7 antes de un Hechos capítulo 9, cuando tienen el encuentro con Jesús. Y ya se estaba viendo el llamado de aquel joven por la oración. Me imagino que él hizo: no le tomen en cuenta este pecado. Y este gran hombre, después un gran escritor, la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, escribe él, Romanos, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Es cuando empieza a ver todos los libros, Primera de Corintios, Segunda de Corintios. Tremendo, una doctrina tremenda de Cristo. Ahí, instruido ahora por aquel Bernabé, aquel que cambia todo muchas de las cosas que había aprendido con este hombre, que fue su gran maestro. ¿Cómo se llamaba este hombre? Gamaliel, que era muy respetado. Aquel que en el mismo capítulo 5, un poco más adelante, cuando les dice a ellos: déjenlo, porque si la obra es de Dios, nadie la va a poder detener. Y hasta hoy nunca se ha podido detener la obra del Señor. Hasta hoy, ahí está la obra del Señor. Se ha multiplicado, ha crecido, ha ido por todo el mundo y nadie ha podido detener la obra del Señor. Es lindo como vivían ellos. Ahora un Saulo perseguidor, que era perseguidor de la iglesia, se convierte en perseguido. Invirtieron los papeles. Ahora él, estando en prisión, se goza, estando en azote, sufriendo por servir a Cristo. Aquel que iba a decir: porque morir es ganancia, porque es vivir en Cristo. Aquel que se llama Pablo, ahora de alguien grande, tiene que convertirse en alguien pequeño, porque Pablo significa pequeño, y él pudo entender esto. Estoy hablando de estos hombres porque hoy hay muchos por ahí que se equivocan, que se creen que porque tienen un poco de dinero son más grandes que nosotros, y no es así. El más grande debe ser el más pequeño de todos, dice la Biblia. Y Jesucristo mismo, en Juan capítulo 13, les lava los pies a los discípulos. En muestra de que hay que humillarse, hay que amarse los unos a los otros, no hay que creerse grande. La grandeza no cabe aquí en este lugar.
Entonces hoy vemos como muchos se llaman apóstoles. Hay apóstoles, hoy sí los hay, pero yo estoy seguro que la mayoría de los que hay apóstoles hoy no mencionan ni que son apóstoles ni que son nada, porque ellos no buscan gloria para ellos, como estos hombres. Estos hombres nunca buscaban su propia gloria. Estos hombres buscaban la gloria de Dios. Estos hombres vivían una vida diferente. Por eso cuando tú estudias el libro de los Hechos, entonces tú aprendes de aquí que nadie puede venir a estar engañando. Hoy cualquiera se llama apóstol y profeta, pero no se sana a nadie, no hay una liberación, la gente cada día tan peor, tienen tres ahí ovejitas en la iglesia, y de las 3, 2 son unas cabritas, y entonces se llaman apóstoles. Ellos se sienten felices llamándose así, te miran por encima del hombro, muchas veces ni te saludan, ellos caminan así de vidrio, tremendo. Eso es triste porque tú dices, me dan personas así lo de pequeños, como decía Pablo, primero Corintios 13. No te muestran nada sino la falta de Dios que tienen. Y entonces ahí Dios no puede fluir. Dios está buscando hombres verdaderos, siempre Dios busca hombres y mujeres que la gloria, que la alaben. Dios quiere hacer cosas a través de tu vida. Dios quiere hacer cosas a través de tu vida, pero tú tienes que entender la realidad del Evangelio. Tú tienes que entender que esto aquí no es por querer tener puestos, ni querer tener títulos, es bueno estudiar, es bueno superarse cada día más, pero mientras más te superas, más pequeño eres. Si quieres que la gloria de Dios esté en tu vida, si quieres vivir como vivían estos hombres, en sanidades, en milagros, cosas tremendas, maravillas, aquí que hablan de Hechos 5, si quieres un avivamiento en tu vida, vas a tener que aprender a vivir como yo viví, porque de otra manera no va a haber ningún avivamiento. Yo sé que aquí es bien difícil que si venden su casa para entregarlo, entonces se van a quedar sin casa, después buscando renta porque el dinero no alcanza en estos tiempos. Pero sí dice la Biblia que tenga dos túnicas porque debe una, hermano. Y muchas veces no vivimos esa vida linda que vivían ellos, porque ellos vivían compartiéndolo todo. Ellos vivían amándose, en verdad, eran un solo espíritu. Pedro era el que siempre está a la frente porque Jesús le dijo, tú vas a hacer la roca. Y sobre la roca edificaré la iglesia. Entonces él era el que salía al frente y que daba los discursos, que siempre todos venían a hablar con Pedro, a consultarle a Pedro, porque Jesús lo había puesto como roca en aquel lugar, firme para muchos de los que estaban ahí. Pues la palabra de Dios es bien linda, pero es bueno cuando usted estudia, no se debe estar engañando. Hoy hay muchos milagros engañosos por ahí que dan pena. La gente buscando popularidad lo que han hecho es perder seguidores en las redes, porque ya la gente no cree tanta mentira. Yo no puedo decirle a alguien ni comprar a nadie venir a decirle, porque si no me vuelvo un mentiroso igual que el diablo es el príncipe de la mentira. Si alguien está sano y lo traigo aquí como que está enfermo, fingiendo, como hacen muchas veces algunos, y los ponen en silla de ruedas y se levantan ahí medio copiando y se van interesando. No digo que Dios sí levanta de la silla de ruedas, Dios resucita muerto, Dios hace toda clase de milagros, pero que tu vida no sea una vida de engaño, que tu vida sea una vida igual que la de estos hombres, una vida real delante de Dios. Y Dios hizo. Si no, no tengas, tranquilo, no intentarte. Y es más lindo cuando tú lo intentas estar haciendo cosas que no debes hacer. Es preferible que se quede paralítico en la silla de ruedas que tú estar contratando a alguien, pagando dinero para que venga haciendo pasar por un paralítico y engañándote tú mismo, y muchos también van a estar viendo lo que tú estás haciendo. Así que aprenda de lo lindo que estos hombres aquí vivían. Es tremendo. Lo más grande en la palabra de Dios no es ser apóstol, nunca ha sido lo más grande. Fue un título que se le dio, que fue un nombre que se le puso a ellos. Pero si lo más grande fuera apóstol, entonces Esteban no hubiese vivido la vida que vivió. Y el otro hombre que estuvimos hablando en Hechos, en Marcos capítulo 9, verso 38. Porque no es el nombre que se le ponga, es la actitud que está en tu corazón. La búsqueda que está en ti. Es como que Pedro que decía, ¿dónde tienes eso que tú tienes para la vida eterna? Es estar ahí pegado a la fuente. Y esa fuente va a hacer que brote de ti agua viva. Y esa agua viva va a contaminar a otros. Y entonces otros van a ver lo que está en ti. Y van a querer lo que está en ti. No porque tú eres alguien, sino porque es alguien que está haciendo. Yo aquí quería traerle una pequeña enseñanza. No
con mucho, no quería extenderme mucho, ya lo empezamos diferente, hoy lo hizo de otra manera, pero quería hablar un poquito de la vida de estos